Gracias a ti. Vamos a la pausa. Seguimos hablando de empleo, precisamente. Tenemos ya la comunicación para hablar con Juan Bravo para que nos pueda entregar mayores detalles respecto a lo que estábamos de alguna manera analizando. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Viviana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a conversar sobre el empleo. Sí, yo se lo agradezco especialmente a usted porque último día del año y hablar de un Sí. tema que es bien importante, sobre todo pensando en lo que puede ser el 2022, ¿no? Entonces tenemos cifras que muestran que se ha ido recuperando, sabemos que estamos eso sí lejos de lo que eran las cifras antes de la pandemia. Entonces, ¿qué proyección y cómo podemos analizar los datos dados a conocer en el día de hoy y sobre todo con miras a 2022? Sí, los datos que conocimos hoy vienen a ratificar la tendencia que hemos visto durante la segunda mitad de Que lo tengo 2021, cámara. que es una recuperación del empleo. Hay que recordar que nosotros tuvimos una segunda ronda de cuarentenas masivas entre fines de marzo y fines de junio, y durante ese periodo entonces obviamente se frenó la recuperación laboral, pero ya a partir de julio hemos visto todos los meses que aumenta el empleo. En el reporte de hoy aumentamos en 102.000 empleos respecto al reporte del periodo previo. Entonces se ratifica esta tendencia a que se está recuperando el empleo, pero esto todavía no es una batalla ganada, digamos, todavía nos falta recuperar 505.000 empleos para recién volver a los niveles prepandemia. Sí. Y si uno ya piensa que además hay que incorporar a la gente que, digamos, se ha ido incorporando, porque la población sigue aumentando, la población en edad de trabajar, entonces en realidad estaríamos hablando que todavía nos faltan unos 740.000 empleos para volver a la tasa de ocupación que había en la prepandemia. Entonces, si bien son cifras positivas, digamos, tenemos un desafío que es bastante relevante aún y definitivamente que no es una batalla ganada ni están superados todos los impactos de la pandemia. Totalmente, más allá de que son cifras positivas y nos vamos al análisis de los números, pero ¿qué características también tienen estas alzas en la ocupación? ¿Están más bien relacionados con empleos estacionales? ¿Estamos hablando de que no es una situación que pueda cambiar en los próximos meses, un empleo formal? ¿Cómo también evaluaría la calidad o el tipo de empleo? Sí, lamentablemente esa es un poco la nota amarga de los datos de hoy, que si bien en términos generales uno ve las grandes cifras que tienen tendencias positivas, que se crea empleo, que la tasa de desempleo cae, que la tasa de participación laboral sube, todas esas cifras agregadas van mejorando, pero lamentablemente lo que ha liderado la creación de empleo es la creación de empleo informal. Fíjate que hoy día tuvimos una cifra particularmente grave cuando uno desglosa por género. Entonces, de estos 102.000 empleos que yo te contaba que se crearon respecto al reporte previo, 55.000 son de mujeres. Pero fíjate que de esos 55.000 nuevos empleos de mujeres, solo 4.000 son formales y 51.000 eran informales. Entonces, además esa informalidad se concentró fuertemente en este último reporte en el empleo femenino. Entonces, Sí. claro, queremos que se recupere el empleo femenino, pero con empleos de calidad, digamos, no con empleos informales, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos un problema serio y lo más preocupante, Vivi, es que para 2022, lamentablemente, los pronósticos apuntan a que la tasa de ocupación informal, que ha ido subiendo persistentemente durante este segundo semestre, va a seguir aumentando. Y la razón es que los pronósticos del Banco Central apuntan a que este año 2022 vamos a crecer apenas un 2%. Sí. O sea, estamos hablando de un escenario base de un crecimiento muy bajito, y cuando tenemos un crecimiento tan bajo, lo que ocurre es que se crean muy pocos empleos asalariados formales en el Claro. sector privado. Entonces, lo que hacen las personas para evitar el desempleo es que se autoemplean, hacen estos empleos por cuenta propia, donde sabemos que la mayoría son informales. Entonces, si ese es el
el escenario, lo que debiéramos ver en 2022 es que quizás la tasa de desempleo no sube mucho, puede tener alzas muy moderadas, incluso mantenerse, pero lo que vamos a ver es que lidera la creación de empleo cuenta propia, empleo informal, y van a haber muy pocas oportunidades de buenos empleos. Entonces la tasa de ocupación informal debería seguir subiendo. Ahora, hay un escenario de riesgo también que han pronosticado algunos analistas, que sería si es que hubiera una recesión técnica. Y ese ya es un escenario, por supuesto, más grave, porque ahí ya derechamente se destruirían empleos asalariados formales en el sector privado. Entonces, este traslado a cuenta propia no sería suficiente para compensar esa destrucción de empleo, y entonces ahí sí veríamos nuevas alzas en la tasa de desempleo. Sí. Ahora ha venido cayendo la tasa de desempleo, pero ahí veríamos ya un alza más importante. Entonces, en definitiva, el mensaje aquí es que para 2022 vuelve a ser el parámetro fundamental para determinar lo que va a ocurrir en el mercado laboral, lo que pase con el crecimiento económico. Sí. Ahora que ya no van a ser, digamos, este año hubo otros temas además del crecimiento que influyeron en el mercado laboral, el levantamiento de restricciones, la presencialidad en los colegios, sí, los subsidios laborales, todo eso influyó, pero los retiros, ¿cierto?, de fondo, en fin, pero esos factores ya 2022, digamos, en un escenario donde la pandemia ya debería estar en teoría más controlada, entonces nuevamente es el crecimiento económico el que va a determinar el resultado fundamental, y ahí entonces hay un riesgo que para mí es bastante serio, de que si se cumple este pronóstico de tan bajo crecimiento, van a haber muy pocos empleos de buena calidad, empleos dignos, y eso hay un riesgo entonces de descontento social grande, sí, porque ahí es donde a las familias, ahí es donde perciben cómo les afecta el crecimiento económico. Totalmente, qué importante ese punto que estás señalando en cuanto a la calidad, a empleos dignos, y quería además agregarte si eso va a estar también influido por lo que va a ser, ya no van a haber retiros, se entiende que ya no va a estar esa plata, que esa plata ya se gastó probablemente, y también el IFE, por lo tanto va a haber más gente que va a salir a buscar empleo. ¿Y qué ocurre cuando hay obviamente una mayor oferta en ese sentido de personas que están dispuestas a trabajar en la calidad de esos empleos? También las remuneraciones, me imagino que tiene algún tipo de impacto. Por supuesto, ahí lo que tenemos es que eso hace más desafiante aún el escenario, porque nosotros tenemos todavía alrededor de 1 millón más de inactivos que antes de la pandemia. Entonces, y eso es porque todavía hay mucha gente que no se ha reincorporado al mercado laboral. Recordemos que el impacto fundamental de la pandemia fue que las personas que perdían el empleo pasaban a la inactividad más que al desempleo. Entonces, ahí empezó a subir muy fuertemente la inactividad laboral, o sea, que dejaron de participar muchas personas en el mercado laboral, y ahora esas personas se están incorporando. Uno ve que las tasas de participación laboral van aumentando paulatinamente, pero aún faltan cientos de miles de personas que se reincorporan a la fuerza laboral. Entonces ya venimos arrastrando una presión laboral importante, porque esas personas se van incorporando al mercado laboral y por lo tanto a buscar un empleo, ¿cierto? Entonces eso, en un escenario de bajo crecimiento, pone una presión adicional. Entonces, la verdad es que en ese sentido, por eso los pronósticos en cuanto a mercado laboral son tan pesimistas, sí, porque no es que solo tengamos un escenario de crecimiento bajo, por ejemplo, el que tuvimos a partir entre 2014 y el tercer trimestre de 2019, que ahí el país creció en promedio cerca del 2%, sino que ahora venimos con un problema que se viene arrastrando por la misma pandemia, que le pone una presión extra. Entonces, por eso el mensaje del crecimiento es tan importante, porque entendiendo que ahora viene, ¿cierto?, una serie de reformas que finalmente es lo que votó la ciudadanía, el programa que ganó democráticamente, se tiene que implementar, se tienen que hacer las reformas, pero yo creo que aquí el elemento técnico va a ser clave en cómo se diseñan esas reformas que se tienen que hacer, pero con un impacto, minimizando los impactos negativos en crecimiento. Okay. Y eso ya puede hacer una diferencia muy importante finalmente en los resultados que van a ver las familias y que se traducen en el empleo, ¿cierto? Perfecto.
Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, le agradecemos el tiempo, volvemos a reiterarle que un 31 se lo agradecemos doblemente, poder estar conversando además de un tema que es sumamente interesante y que sin duda va a marcar 2022. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Encantado, Vivi, muchas gracias y felicidades, muy felices fiestas. Para ti también, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, hacemos el alto 5 con 50 minutos. Hacemos un corte y volvemos.